auditorio de la Facultad de Ciencias de la Conducta. En esta mañana, en esta conferencia, nos acompañan en el presidio la doctora Gabriela Hernández Vergara, directora de la Facultad de Ciencias de la Conducta. Bienvenida, doctora. Se encuentra también con nosotros la doctora Norma Vaca Tavira, secretaria de Igualdad Sustantiva y Cuidados de nuestra máxima casa de estudios. Bienvenida. Y quien trae para nosotros la conferencia Ley trasciende, cuidar y dignificar la vida hasta el final, le damos la bienvenida a la ponente Samara Martínez Montaño. Bienvenida. Antes de dar paso a esta conferencia, cedemos la palabra a la doctora Gabriela Hernández Vergara, directora de la Facultad de Ciencias de la Conducta, para un mensaje de bienvenida. Muy buenos días a todas y todos. Sean ustedes bienvenidos. En verdad es un gusto, es un placer recibir esta mañana a la maestra Samara Alejandra Martínez Montaño, a quien le agradecemos su presencia. De verdad que a partir de hoy considere este un espacio en el que nos dará mucho gusto seguir compartiendo cosas con usted. Gracias por estar con nosotros. Saludo con gusto a nuestras distinguidas autoridades que nos acompañan, a la doctora Norma Vaca Tavira, por considerar este espacio como un escenario propicio para llevar a cabo esta actividad. Gracias a nuestra secretaria de Igualdad Sustantiva y Cuidados. De igual forma, saludo con gusto al encargado del despacho de la Facultad de Derecho. Gracias, doctor, por acompañarnos. Y bueno, a todo el personal de esta secretaría que se ha dado la tarea de acompañarnos esta mañana. Gracias. Compañeros universitarios de los diferentes espacios de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México e instituciones de salud de nuestra universidad. A nuestra comunidad estudiantil y público en general, un gusto recibirlos en esta su facultad. Hoy contamos con la valiosa presencia de la activista Samara Alejandra Martínez Montaño, cuya labor y compromiso han impulsado el diálogo, la conciencia social y la defensa de los derechos humanos en contextos complejos. Su voz nos invita a cuestionar, aprender y construir una mirada más humana y solidaria frente a los desafíos que implican el final de la vida. Nuestra universidad, con la firme convicción de incorporar nuevos temas al debate relacionados con el cuidado y la libertad sobre nuestros cuerpos, que nos permitan transitar hacia una institución más incluyente, humanista y progresista, se complace en recibir a la maestra Samara, quien nos muestra con su conferencia Ley trasciende, cuidar y dignificar la vida hasta el final, a contar con un acompañamiento integral enfocado en dignificar la existencia humana hasta el último respiro. Nos brinda un espacio de reflexión profunda sobre uno de los temas más sensibles y trascendentes de nuestra sociedad, el valor de la vida humana y la responsabilidad colectiva de protegerla con dignidad en todas sus etapas. Segura estoy que nuestra alma mater prioriza en una educación y formación incluyente, pero sobre todo humanista, con un compromiso social por un bien común en la población. Pues nuestra comunidad refleja los valores de nuestra universidad, diversifica para coadyuvar en la solución de problemáticas en la sociedad. Esta facultad, como institución comprometida con la formación en ciencias de la salud, promueve sus profesiones con responsabilidad social y respeto, con la finalidad de formar agentes de cambio social, con referentes de transformación educativa y profesional, que reflejen el cuidado de la salud de manera integral. Finalmente, agradezco su interés y asistencia a esta conferencia. Espero que este espacio no solo enriquezca su formación profesional o académica, sino también fortalezca su sensibilidad, ética y compromiso como agente del cambio en la sociedad. Patria, ciencia y trabajo. Tu Facico, tu Buendex. Muchas gracias. Para
para dar inicio con nuestra conferencia de esta mañana, invitamos a la doctora Norma y a la doctora Gabriela a ocupar unos espacios aquí en la primera fila para poder dar inicio con nuestra conferencia. Antes de ceder la palabra, tenemos el video de la semblanza de nuestra ponente, quien a continuación se estará presentando. Las necesidades de cuidado de las personas con enfermedades terminales. Conoce a Samara Martínez. Ella se reconoce como un puente entre la academia, el activismo y lo digital para hacer visible lo invisible, demostrando que la vulnerabilidad es fuerza para contar desde la verdad lo que significa una enfermedad terminal. Desde hace 10 años, lucha contra enfermedades crónico-degenerativas, procesos de trasplante, diálisis y quimioterapia, experiencias que han transformado el motor para acompañar y visibilizar a quienes enfrentan condiciones similares. Consciente del poder de la sensibilización, comparte su experiencia en la Universidad Autónoma del Estado de México para impulsar una reflexión colectiva sobre lo que significan los cuidados y vivir con una enfermedad en etapa terminal, para transformar la forma en que la sociedad comprende desde la empatía, la salud y la dignidad el derecho a una muerte digna. Su misión está enfocada a impulsar la Ley Trasciende, la cual busca legalizar la eutanasia en México. Bueno, hoy vamos a presentar Ley Trasciende ante el Senado de la República. Acompáñanos a la conferencia Ley Trasciende, cuidar y dignificar la vida hasta el final. TUBOMEX, Administración 2025-2029. Buen día, muchísimas gracias a todos. ¿Cómo están? Bien. Pero con ganas, que se note que estamos vivos y que estamos bien, por favor. ¿Cómo están? Bien. Bien. Bueno, pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, agradecida de antemano con el tiempo, porque si bien he aprendido es que el tiempo es lo más valioso que tenemos y lo que damos y regalamos a los demás, y es esta cuestión que jamás, ¿no?, vamos a tener de regreso. Entonces, bueno, pues hoy les agradezco bastante el tiempo y les pediría que se concentren y me regalen esta próxima hora y cachito que vamos a estar aquí, sin celulares, sin distraernos, para realmente aprender y hablar de un tema muy importante como es la muerte, pero también como es la vida, ¿no? Porque no podemos hablar de vida si no hablamos de muerte, porque al final de cuentas pues es un proceso que sí o sí conlleva, ¿no? O sea, el vivir implica morir, pero que muchas veces nos da miedo, que quizá esa es la palabra que luego utilizamos para hacer referencia a la muerte, a pesar de que sabemos que es lo único que tenemos seguro, desde el momento uno que nacemos. Y el día de hoy pues sí voy a empezar a contarles un poco de mi historia personal. No sé si algunos ya la conocen, probablemente algunos no, pero de manera general vamos a hablar de 3 ejes fundamentales, que es eutanasia, que es vida y que es amor y vida, creo yo. En eso nos vamos a fundamentar y ahí vamos a ir desglosando poco a poco. Para comenzar me gustaría hacerles una pregunta, que esa pregunta no es mía, se la he robado a un doctor, que es el doctor Federico Rebolledo, que ahorita les voy a contar más de él al respecto. Y él básicamente era un doctor que de manera clandestina ayudaba a pacientes ya en cuestiones muy, muy deterioradas de salud a trascender dignamente, y esto lo hacía obviamente en la clandestinidad. Y él buscó durante muchos años hacer movimientos como lo que hoy es Ley Trasciende,
para que precisamente se dejara de criminalizar la compasión en nuestro país. Y hacía una pregunta muy importante, y es con lo que hoy quisiera comenzar, que la pregunta es: ¿quién levante la mano, quién no se va a morir? Y obviamente hasta la fecha pues no hemos encontrado quién levante la mano, ¿no? Y esta cuestión nace precisamente porque, y si alguien gusta contestarlo con toda la libertad del mundo, ¿por qué entonces, si todos vamos a morir, no nos gusta hablar de muerte? ¿Alguien que quiera contestar? Sin pena. Por miedo. Miedo. Por el temor y los prejuicios que se tienen, sobre todo en la sociedad mexicana, Okay. que no se toca ese tema. Miedo, temor, prejuicios, y sí, yo creo que también por una falta de desconocimiento absoluto de lo que es la muerte en general. Porque la muerte implica dolor para los que seguimos vivos, que perdemos a un ser amado, y en muchas ocasiones también implica dolor para el paciente. Por supuesto, a pesar de que, bueno, igual no la mayoría de las muertes son por cuestiones de enfermedad, pero no todas. Pero sí, son temas en conjunto que irónicamente es algo que deberíamos de prepararnos, pero que pocas veces nos preparamos. Es decir, no tenemos un proceso adecuado de enseñanza por cuestiones culturales, por cuestiones religiosas, por cuestiones ideológicas, sobre todo, de que se nos enseñe que, a ver, es un proceso natural, a todos nos va a pasar, pero es el proceso natural para lo que menos o para el que menos estamos preparados. Entonces, hoy quiero que juntos no solamente nos llevemos este aprendizaje de la ley y demás, sino de todo lo que implica acompañar a una persona en situación de enfermedad grave, pero también desde el amor de dejar ir, porque para mí no hay muestra más grande de amor incondicional que precisamente el soltar y el dejar ir cuando en situaciones extremas de salud, pues el paciente lo requiere. Siguiente, por favor. Un poco de mi historia, bueno, yo actualmente lucho por conseguir un derecho para todos, no solo en lo individual, sino para, creo que todos los que estamos en esta sala y prácticamente para todo México. Y ese derecho es que si llega a nuestras vidas una situación de enfermedad extrema en donde ya no haya oportunidad de mejorar, de sanar e incluso de mejorar tu calidad de vida, pues a expreso sentimiento del paciente pueda decidir cómo terminar su vida, que es lo que conocemos como eutanasia. Si nos vamos desde la parte etimológica, proviene del griego que significa buen morir. Es decir, siempre, y creo que todos hemos escuchado alguna vez, que nos preguntamos, ¿cuál sería la mejor manera de morir para ti? ¿Qué es lo que todos decimos? Pues dormidos, ¿no? O sea, no sentir dolor, justamente como cerrar los ojos y no volver a despertar si ese fuera el caso. Pues básicamente una eutanasia es eso. La diferencia es que aquí se busca que sea un proceso médico al que se le asista a la persona que en pleno uso de sus facultades mentales diga, bueno, yo tengo un padecimiento crónico degenerativo, yo ya no tengo oportunidad de sanar, dependo de 1000 medicamentos y 1000 aparatos para seguir vivo, y simplemente no es una vida que en lo individual me parezca digno. Y entonces es nada más ofrecerles esa opción a los pacientes que quieran. Esto no obliga a nadie, pero más vale tener el derecho y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y eso actualmente en México, como en muchos otros países, está penalizado. ¿Por qué yo? Porque luego muchas veces es esta cuestión de, bueno, ¿y qué te impulsa, ¿no?, a luchar por toda esta cuestión? Y me impulsa la experiencia, me impulsa la vida en hospitales y me impulsa obviamente una vida determinada por muchísimas cuestiones de adversidades médicas. Yo actualmente tengo insuficiencia renal crónica en etapa terminal, es decir, dependo de conectarme a una máquina todos los días de mi vida, 10 horas al día, para poder seguir viviendo. Esto después de haber pasado por varios trasplantes de órganos, he perdido 4 riñones, tengo lupus, tengo dislipidemia, hipertensión, y podría darles todo el historial médico, pero justamente la idea de saber y de enfrentarte que no hay más posibilidad
no de cura nada más, sino de mejorar tu calidad de vida, pero que obviamente poco a poco estás muriendo, ¿no? Por una situación que tú no escoges, evidentemente, pero por una situación que inevitablemente te va a llevar a un deterioro en donde no hay paso atrás. Yo quiero pensar que la mayoría de nosotros hemos pasado o hemos visto, ya sea de manera directa o indirecta, situaciones en donde alguien, después de muchos años de estar luchando contra enfermedades, terminan trascendiendo en los hospitales con mucho dolor, con mucho sufrimiento, y no hay nada más que médicamente se les pueda ofrecer. Y quizá la mayoría de los pacientes pide ayuda y necesita ayuda, pero como en nuestro país eso es criminalizado como homicidio por piedad, es decir, si nosotros somos piadosos con quien sufre, es decir, personal médico, familiares y demás, pues puedes ir hasta la cárcel hasta con 12 años de prisión, lo cual me parece espantoso. La imagen que tenemos en pantalla muestra, o me muestra, vamos a decirlo así, a una Samara de hace 4 años, en donde después de mi primer trasplante de riñón donado por mi hermano menor, pierdo el riñón a los 4 días, y entonces obviamente la vida cambia porque empiezas a depender de una máquina, y entonces en ese, bueno, ahí tenía 25 años, te hace replantearte muchas cosas en la vida. Yo empecé con padecimientos desde los 17, sin embargo siempre habíamos sido pues, la enfermedad y yo, ¿no? Y en un paso así tratas de evitar lo mejor que se pueda, tratas de cuidarte lo mejor que se pueda, pero ¿qué pasa cuando ya nada más no es o dejan de ser tú y la enfermedad y entra el factor muerte o el factor tiempo? Tu vida y tu perspectiva cambian, ¿no? Siguiente, por favor. Y entonces entras en procesos bastante difíciles, bastante complicados, en donde luchar por estar viva se convierte en una batalla constante de todos los días, y en donde, aunque no quieras, ¿no? Se te tiene que, no puedes ir curar porque no hay cura, pero se te tiene que asistir. Y entonces a mí me entra la pregunta, bueno, a ver, si la contraparte del nacimiento es la muerte, ¿por qué se nos asiste en el momento de nuestro nacimiento, pero no se nos asiste en el momento de nuestra muerte? Y entonces fue pensar en qué pasa como sociedad, porque hay unos países que sí lo tienen, actualmente son 11 países a nivel mundial, ¿por qué México no? ¿Por qué muchos países no? Y sí, la respuesta muy concreta, y en lo personal creo que es por cuestiones de religión, por cuestiones de ideología, que no nos dejan dar ese gran paso. Pero si hablamos de libertades y si hablamos de derechos humanos, no sé ustedes, pero yo considero que es un derecho que todos deberíamos de tener, en casos extremos en donde enfermedad haya llegado y no haya más que hacer. Y entonces yo preguntaría, levante por favor la mano quien considera que es dueño de su propio cuerpo. Yo creo que la mayoría, pero mi pregunta aquí, si realmente somos dueños de nuestro propio cuerpo, ¿por qué el gobierno o el sistema que tenemos no nos deja permitir tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo al final de la vida? No sé si alguna vez se lo habían preguntado, pero a mí me parece, bueno, pues si hablamos de una libertad integral del ser humano, ¿por qué no, si alguien que está sufriendo y alguien que se encuentra en condiciones ya de extremo dolor y sufrimiento y pide ayuda, no se le puede brindar esa ayuda? ¿No? ¿A quién afectaría que una persona tomara su decisión propia, informada, consciente? Y a la fecha, pues no hay respuesta, más que, bueno, que existe una ley que lo penaliza. Siguiente, por favor. Cuando enfrentan esta situación, después de pasar por todos estos procesos, años conectada, ahorita estoy en una máquina que son las 10 horas, en ese momento estaba 3 veces a la semana y se trabajaba con sangre y demás, pero llegó un momento en el que tengo un segundo trasplante, afortunadamente, pues cabe mencionar, una lista de espera en el hospital público en nuestro país es alrededor de 10 años. Estamos hablando que mucha gente, evidentemente, muere esperando un órgano, ¿sí? Y hay poca gente, o habemos pocas personas,
que un tanto sí, desde el privilegio de tener acceso a una mejor calidad de salud, pues podemos acceder a estas cuestiones. Y entonces aquí otra pregunta también sería, ¿la salud en México es un privilegio o es un derecho? Privilegio, totalmente, o sea, totalmente. Quien de aquí vaya seguido a las instancias de salud pública a atenderse o tenga familiares, podrá ver que realmente es batallar, porque conseguir medicamento caro o de especialidad, como requieren estas enfermedades, es caro. Y muchas veces te enfrentas a todo el sistema de no hay, no es para ti, no te lo podemos proporcionar. Y entonces yo lo veo con la máquina que yo tengo. No se la dan a personas de más de 50, 60 años porque consideran que ya su vida no es apta para una máquina así que te dé una libertad de tener el día libre porque te conectas en la noche, porque dan por hecho que ya estás en casa y entonces lo haces cada 4 horas todos los días. Entonces sí es un encarecimiento terapéutico tremendo. Y a mí me pregunto, digo, como por qué no una persona de 50, 60 años no podría tener acceso, ¿no?, a una máquina que le podría brindar al menos más tiempo y no encadenarlo a su casa, ¿no?, a un hospital. Pasa lo del trasplante, duró 7 meses en hospitales, por favor, y tras quimioterapias, todos los tratamientos médicos que ustedes puedan imaginar, se me activan virus, bacterias en el corazón, obviamente el órgano trasplantado fue perdiendo la función poco a poco, hasta que en julio del 2024 pues se pierde por completo, y es ahí entonces donde entra el factor que ahorita les hablaba, que es el factor muerte. Y te pones a replantear muchas cosas, ¿no? Nadie quiere escuchar que te encuentras en la etapa terminal de tu vida. Quizá a los 70, 80, bueno, lo piensas, pero a tus 20 y tantos no lo piensas, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente dices, pues apenas como que he comenzado a vivir, o me quedan muchos planes, o tengo todo un futuro por hacer, pero bueno, ahí simplemente aprendí 2 cosas: que las adversidades y el cambio es parte de la vida, que quien no logra adaptarse a esos cambios se pierde en el camino, y muy importante, que la dignidad no se pierde en una enfermedad y en ninguna adversidad, pero sí se aprende a resignificar, es decir, a encontrarle un nuevo significado de lo que para mí en individualidad es digno, porque puede ser que para otra persona la dignidad sea otro tipo de cuestión y sea digno llevar una vida con dolor o sufrimiento, y eso está perfecto, porque al final de cuentas la ley no es que te imponga que si te enfermas la tengas que tomar, no, es simplemente un derecho para quien guste. Como analogía podemos poner el divorcio. Si tú te casas y algo no sale bien, pues vas, ¿no?, y te divorcias y ya está, pero eso no obliga a que todas las personas que se casen se vayan a divorciar. Es exactamente lo mismo. Y la idea surge porque, si bien no es la primera iniciativa que pretende legalizar y despenalizar la eutanasia en nuestro país, pero sí es la primera vez que nace desde un paciente, desde alguien que lo vive todos los días y que en verdad ha pasado por, ya son casi 15 años, ¿no?, de una lucha constante por vivir, pero que entiendes que a veces ni con los mejores cuidados el cuerpo va a sanar. Y entonces esa es una realidad triste que puede ser un poco fuerte de escuchar en un inicio, pero que, como ahorita les decía, tú te empoderas de tu propia realidad, y en este caso trato de empoderarme todos los días de un futuro que se me viene, y de un futuro que al final de cuentas es tratar, ¿no?, de adueñarte de tu propia muerte, de tu propia libertad individual, o te quedas en la cama esperando lo inevitable. Y aquí empezamos entonces a desglosar uno de los mitos más grandes que existe de todo esto, que es que ya te quieres morir. No, no me quiero morir, tengo muchas ganas de vivir y creo que lo muestro todos los días. Pero sabemos que hay un tiempo estimado en el que el cuerpo está dejando de funcionar, y hay funciones normales que todos hacemos, como ir al baño, como dormir, como comer,
que poco a poco el cuerpo las va dejando de hacer porque está dejando de funcionar. Si bien necesitamos aprender y necesitamos ser muy conscientes que el alma y el corazón son uno, y el cuerpo, al menos esto físico que vemos, es un caparazón que en mi caso pues, vino muy dañado de donde, dependiendo de lo que cada uno de ustedes crea. Y entonces es entender justo que es por qué yo voy a tener que irme en situaciones de extremo dolor y sufrimiento en una cama de hospital a saber y poder elegir, ¿sabes? Es que yo quiero estar en la playa con mi familia, que sujete mi mano hasta el último de mis días, porque creo que tanto ellos como yo lo merecemos, y creo que cualquier persona que se encuentre en una situación así lo merece. Ahorita les mencionaba del doctor Rebolledo, les voy a hacer una recomendación y espero que en verdad tómense el tiempo para verlo. Es un documental, lo encuentran en diferentes plataformas, que se llama El último viaje. Habla de su vida, precisamente de lo que él buscaba, que era hacer un acompañamiento integral de cuidados tanto al paciente como a los familiares, y él decía que la mejor manera de dignificar la vida era haciendo una celebración al final de tu vida, y a él le bautizó un Thanatos-Shower, lo cual se me hace fabuloso, ¿no? O sea, es esta cuestión en donde ya, bueno, una persona mayor, ¿no? En este caso que él era, le llega una enfermedad metastásica de cáncer y dice, pues bueno, sé que me voy a morir, ya no quiero quimioterapias porque soy un señor de 75 años y ya viví lo que tuve que vivir. Y entonces lo que hace es eso, convoca o invita a sus familiares, obviamente pues ya era abuelo, a sus nietos, y fue un festejo de la celebración de la vida, ¿no? Donde se dignificó, ¿no? Y se celebró todo lo que hizo en vida, porque las flores se entregan en vida, no se entregan cuando alguien ya está muerto. Y entonces ahí, con el amor y el cuidado de todos, nietos, desde pequeños y grandes, porque los niños también entienden perfectamente la muerte, le aplicaron la eutanasia de manera clandestina, evidentemente, y trascendió, sin dolor, en compañía, pero sobre todo en paz, porque tuvo la oportunidad de despedirse con una calidad verdaderamente digna de la vida. Y entonces, eso es un tanto lo que él buscaba, que nunca consiguió, porque precisamente se maneja en la clandestinidad. Pero imagínense el hacer uno de los procesos más naturales del mundo en la clandestinidad. Yo me acuerdo cuando me dieron el diagnóstico de etapa terminal de la enfermedad, y te dan, ¿no? Te quedan más o menos tantos años de vida, charlar. Pues uno pone a pensar en muchas cosas. Mi primera opción dije, pues me voy a Suiza, ¿no? Y a ver, yo cansada de hospital, después yo siento que mis horas de hospital que tenemos en esta vida ya las sobrepasé. Pero ¿qué pasa? El único país, por ejemplo, que acepta extranjeros es Suiza. Y Suiza es carísima, en cuestión de, como, ¿por qué voy a tener que ir a pagar más de $1 millón por hacer algo natural, ¿no? Imagínense, pues no vas cargando con toda la familia suiza. Se vuelve el privilegio de unos cuantos. Y es entonces cuando digo, a ver, esto no tiene por qué ser el privilegio, no tiene por qué ser criminalizado, y todos debemos de tener acceso si así lo necesitamos. Ahora, suena muy bonito, pero imagínense también esta introspección de construcción y reconstrucción interior que uno tiene que hacer cuando se está debatiendo entre la vida y la muerte, cuando estás luchando por tus propios procesos individuales, y todavía ponerte a pensar en, voy a hacer algo para cambiar no solo mi mundo, el mundo de cualquier mexicano que quizá ahorita no lo requiera, y espero que nunca lo requieran, pero que si en algún momento llega a estar en esta situación, puedan accederlo, ¿no? Y es ahí entonces cuando empiezo pues esta reconstrucción social, cultural, de todo lo que se nos ha enseñado, ¿no? Y vamos a hacer un ejercicio muy rápido. ¿Cuáles son las frases que siempre escuchamos? Espero que no, pero si alguno de ustedes ha estado acompañando a un familiar de ustedes mismos
que está enfermo, ¿cuáles son las primeras frases que siempre escuchamos que se les dice a las personas que están en una situación de salud grave? Échale ganas. Échale ganas, o sea, y es como, todos los días le echo ganas, ¿no? O sea, ¿qué otra frase? Por acá dijeron otra. Vas a estar bien. Cuando te dicen vas a estar bien sabiendo que no vas a estar bien, es como, ¿no? Echarle limoncito a la herida. ¿Qué otra frase? No es para tanto. No es para tanto. Sé fuerte. Sé fuerte. Ánimo, ¿saben? Y si nos vamos del lado religioso, solo Dios sabe por qué hace las cosas. Dios te dio la vida, Dios te la quita. Dios te dio la vida y Dios te la quita. Lo que Dios quiera. Confía en Dios, lo que Dios diga. O sea, no, a mí, miren, yo lo agradezco y sé que no es con dolo, pero es que Dios le da sus batallas a los guerreros más fuertes. Es como, perdón por la expresión, pero es como, chinga, pues yo no. O sea, yo no me considero así como la guerrera más fuerte. He tenido que luchar pues porque esta es la vida que tocó. Pero de eso a que, o frases como, algo habrás que haber hecho para merecer esto, ¿no? El dolor purifica, súfrele, porque eso es lo que es como, a ver, pongámonos tantito a pensar todos los preceptos culturales, sociales que nos han como metido como chip, y es como, yo no soy Jesús para aguantar, ¿no? Porque luego también esa es la comparación, ¿eh? A ver, todo esto lo expongo en redes sociales, si no me siguen los invito a seguirme, pero, oigan, los que más predican el amor al prójimo son los que menos lo dan. Y es como esta cuestión de frases incluso, pero pues si Jesús aguantó, ¿por qué tú no? Y yo, pues una, no soy Jesús, evidentemente, y dos, Jesús fue crucificado por su propio pueblo, ¿no? Y entonces es donde dices, hay que romper todos estos estereotipos, y es por eso que hablar de esto causa un revuelo total. Pero yo no veo que este revuelo total se haga por los desaparecidos, por las muertes que tenemos todos los días en el país. Y entonces ahí sí digo, a ver dónde están, ¿no? Diciendo Pero si alguien quiere empoderarse justo de las libertades que creo merecemos, el escándalo político se vuelve total, ¿no? Y hay muchas contrapartes que entran en el conflicto de esta lucha. ¿Qué me llevó entonces a pensar que esto era digno? Porque, ojo, yo no estoy descubriendo el hilo negro, porque esto ya existe. Existe en Uruguay, existe en Colombia, existe en Paraguay, algunos estados de Estados Unidos, Canadá, Luxemburgo, Países Bajos, Suiza, España. Simplemente es aplicar eso en nuestro país. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y entonces les pongo un tanto cómo fue para mí el transformar, ¿no? Porque también otra de las frases típicas es, la esperanza es lo último que muere. Yo en ese momento, yo sí les digo, yo perdí la esperanza por completo, ¿no? O sea, cuando me dicen, ¿sabes qué? Julio 2024, o sea, no hay más que hacer, va el catéter para toda la vida, sabiendo que no es toda la vida, o sea, no es la gran vida. Y entonces es como, pues pierdo la esperanza, ¿no? Y en cualquier proceso en donde creo que todos alguna vez nos hemos sentido desesperanzados, es pensar en, bueno, pues hay varias opciones, ¿no? Una, o me quedo esperando a que llegue lo inevitable, o la otra es luchar. Luchar por lo que creo digno, pero no en lo individual, porque ahorita lo mencionaba muy bien la directora en un inicio. Queremos agentes de cambio, queremos ser agentes sociales. Y entonces, ¿de qué sirve dar una batalla individual si con mi batalla puedo ayudar a miles, cientos, millones de personas? Yo no lo sé. Pero ahí es cuando se vuelve un verdadero propósito de vida. Y en verdad es impresionante cuando uno le da el clavo realmente, ¿no? Independientemente de las situaciones adversas que han tenido que pasar para llegar a ese punto, dices, bueno, si yo he encontrado vida y fortaleza para estar hoy aquí con ustedes, es a través del amor de las personas y es a través de los cuidados, ¿no? Porque en los cuidados, o sea, si yo les digo, yo estoy viva gracias a mi familia, ¿no? Y eso es importantísimo, gracias a una red de apoyo verdaderamente fuerte,
Sé que no todos tenemos el privilegio de tener una red de apoyo fuerte, pero también creo que es nuestra responsabilidad construirla, que si no es la familia de sangre, oigan, puede ser otro tipo de red de apoyo. Siguiente, por favor. Y entonces se viene a pensar, ¿qué es una vida digna? De manera general, algunos podrán tener algunas cuestiones diferentes, pero de manera general consideramos que una vida digna debes de tener una buena alimentación, debes de tener salud, debes de vivir con autonomía, tener derecho a la vivienda, ejercer derechos humanos y por último la libertad de tomar decisiones. Cuando una adversidad, como lo es la enfermedad, llega, todas esas se quitan. Puede ser que excepto el derecho a la vivienda si no pierdes la casa por venderla para sustentar medicamentos o tratamientos. Pero de ahí en cuenta, o sea, yo preguntaría, ¿perdemos autonomía? Obviamente. El que alguien te limpie, el que alguien te bañe, el que alguien te dé de comer. Ahorita no lo estoy, pero lo he estado en muchas ocasiones y claro que pierdes la autonomía, ¿no? Obviamente no, o sea, pierdes la salud, ¿no? Evidentemente, y en muchas ocasiones no hay una buena alimentación, porque no puede el cuerpo recibir una buena alimentación. No te dejan tomar tus propias decisiones. Si alguna vez han estado hospitalizados o han vivido un proceso de cerca, ni siquiera pasan, te pican y te vuelven a picar y ya no importa si no te sale sangre del brazo, vámonos a la vena de acá, y no importa si no es de acá, vámonos a la vena del pie y entonces llega un momento en que dices, o soy paciente, o soy experimento, o soy conejillo de indias, o qué pasa, porque entiendo también desde la perspectiva médica, o es más, yo les preguntaría, ¿para qué es la medicina? Ahora sí, ¿cuál es la finalidad de un doctor? Preservar la vida. ¿Seguro que esa es la finalidad? Yo ahí le agregaría, preservar la calidad de vida, ¿sí? Porque es diferente preservar la vida a preservar la calidad de vida, porque ¿qué entendemos por vida? Un corazón que late y unos pulmones que respiran. ¿Eso es vivir? O sea, si yo les pregunto, ¿cómo saben que están vivos? Porque su corazón late. O sea, si contesto, ¿cómo saben que están vivos? Porque sentimos. ¿Qué más? Fuerte. Porque respiramos. O sea, una persona que está así en estado vegetal, pero está respirando artificialmente, está viviendo. Porque hay funciones cerebrales. Por las experiencias. Yo le voy más allá. Porque disfrutamos, claro. A ver, una cosa es existir. Todos existimos. Mientras respiramos, nos lata el corazón. Existimos. Pero vivir es disfrutar. Vivir es venir a hacer cambios, ¿no? O sea, vivir es dejar huella, dejar un legado, amar con intensidad. Eso es vivir. Vivir no es nada más existir, ¿no? Y entonces también esa es una de las cuestiones que luego yo les preguntaría, ¿realmente están viviendo su vida? Y no bajo el, vive tu vida como si fuera el último, no. Pero no solo existan, no solo pasen como uno más del sistema, no solo existan, ¿no? O sea, va más allá. Tener la oportunidad de estar vivos es eso, es disfrutar, es comer, es vivir, es amar, ¿me explico? Y entonces, yo en lo personal, yo no creo que la vida y la medicina en especial, se mantenga solamente por tener a una persona viva. Si nos vamos a un contexto, si esa persona ya no come, ya no disfruta, solo sufre, implica en cuestiones, entonces yo como médico lo tengo existiendo, lo tengo viviendo, ¿no? Existiendo, claro. Pero ¿qué pasa? Que también esto va a traer un cambio en los sistemas de educación de nuestro país, porque entonces ya al médico o al enfermero o al personal de salud no solo se les va a enseñar a prolongar la vida a toda costa, se les va a enseñar a acompañar la calidad de vida, que eso es muy distinto. Si ustedes me preguntan,
¿Cuántas veces me han preguntado si quiero que me hagan algo mientras estoy en un hospital? Cero. Simplemente hacen y hacen y hacen por mantenerte existiendo, no viviendo, ¿sí? Tenemos una intervención. Nada más reforzar lo que dicen, porque yo soy médico paliativista. Creo que no debemos olvidar que en la medicina, en la salud, sí existe la prevención, la curación y la prevención. Y ya existe el programa de acompañamiento. Entonces sí, claro que falta reforzar muchísimo, como tú lo estás haciendo, porque hay mucho que comentar, pero solo quería centrarte, no se queda nada más en el tema de la curación. No todos los médicos vemos esa parte, están cambiando los programas, y creo que sí tiene que quedar sentado aquí que existen esos tres aspectos. Totalmente, existen, hablamos de cuidados paliativos, pues sabemos que del 3 al 5% de los pacientes que lo requieren tienen acceso a cuidados paliativos. Que sí, existen especialidades para apalear y la pregunta es, ¿qué nos falta? Porque también, no me sé muy bien las cifras, pero son, comparado con la población, creo que debería de haber un paliativista por cada cuantos y tenemos muy poquitos en el país. Punto uno, o sea, imagínense eso, ¿no? Y que sí son médicos que tienen otra perspectiva, por eso lo digo porque en esta lucha he trabajado y he tenido la fortuna de trabajar con médicos paliativistas que tienen otro chip totalmente, pero vámonos con un cardiólogo, vámonos con un nefrólogo, su chip es otro. Hay un doctor español, no recuerdo muy bien el nombre, pero él dice, ahora tenemos tantos médicos especialistas que se enfocan precisamente en la enfermedad, no en el paciente, ¿sí? Y entonces sí, se vuelven expertos en el cáncer, se vuelven expertos en las patologías del corazón, se vuelven expertos en las patologías del riñón, pero el paciente no es solo el riñón, no es solo el corazón, es un todo, ¿no? Yo lo decía muy bien, ¿qué pasa? Que entonces ya no vemos, ¿no?, de manera general al paciente como un humano, lo vemos como un expediente, como, a ver, el de la habitación 413, oye, no. Volten a ver a los ojos pacientes, pregúntame mi nombre, ¿no? Preguntemos qué tratamientos queremos, qué tipo, ¿no?, de medicina, qué puedo hacer yo para ayudarte. Pero aquí pasa, ¿no?, ¿qué pasa cuando ya no hay más que ayudar o más que hacer? Que la medicina tiene un límite importante, esto es en casos extremos, ¿no? Luego piensan, pues ya me dio gripa, ya. No, a ver, son casos de enfermedades incurables que no tengan oportunidad de mejorar la calidad de vida y que simplemente sea un proceso que inevitablemente te va a llevar al desenlace de la vida, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora bien, tres aspectos muy importantes que hablamos, no de una ley que regule la muerte, sino de una ley o de un derecho que nos puede ayudar a regular el sufrimiento de alguien, ¿no? Y esta planteada en tres pilares muy humanos, que, por lo que sé, todos los de aquí estudian carreras humanistas, que tienen que ver de manera directa precisamente con estas cuestiones, que es, uno, entender que la muerte es un proceso humano, no solo un proceso médico, y eso es muy importante, que es, aunque a muchas personas les cause, ¿no?, esta paradoja, pero de entender que el amor y la dignidad van hasta el final de la vida, y eso implica hasta el último respiro. No perder la dignidad en el proceso es sumamente importante. Y luego entran comentarios como, pero entonces alguien que muere con dolor y sufrimiento perdió la dignidad. No lo sé, creo que es un tema muy personal, porque puede ser que lo que sea digno para mí, para alguien más no lo sea, y es totalmente respetable. Aquí no se trata de imponer. Por último, que nos dice que la dignidad no debe terminar con la vida, pero sí debe acompañarnos hasta el final. ¿Y alguien de ustedes vio Grey's Anatomy? Ya me voy a escuchar muy viejita. Levantaron la mano por allá. Un actor que acaba de morir porque no me acuerdo qué enfermedad tenía, este doctor, bueno, si me lo preguntan a mí, le dio, creo que era ELA, que es esclerosis lateral amiotrófica, que es la enfermedad que tenía Stephen Hawking, el físico maravilloso que puede durar 30 años con la enfermedad, pero pues te vas deteriorando, ¿no?
Y entonces muere, y la última frase que dijo, porque Netflix, les recomiendo, está haciendo entrevistas con personas que saben que ya van a morir y las publican una vez que la persona muere. Fabuloso porque aprendes de otra perspectiva. Y la última frase que él dijo fue: la dignidad nunca debe perderse y debe de acompañarnos hasta el final de la vida. Y entonces nosotros quizá podemos darnos el privilegio, aunque no deberíamos, ¿verdad?, pero de perder la dignidad de muchas maneras, de ser migajeros, no lo sé, pero jamás perder eso que nos hace humanos, eso que nos dignifica, ¿no? Es decir, la esencia. A mí sería una pregunta: ¿qué es para ti que no te quite la dignidad? Que no me roben mi esencia. Y la enfermedad, en casos extremos, me ha robado la esencia. Ahorita quiero decir, la tengo, pero así como me veo, así me quiero ir. No me quiero ir intoxicada, ahogada por mi propio líquido, porque eso eventualmente va a pasar. Y entonces es justo lo que les diría. Bueno, Rebolledo decía Thanato Shower, yo le digo Thanato Fest, pero justo es que así como celebramos el derecho a vivir, ¿no? Porque claro, es un gran regalo y es maravilloso, pero ¿qué pasa cuando no deja de ser tan maravilloso porque empiezas, ¿no?, en un deterioro? Pues es justo respetar simplemente la ideología en lo individual, y entonces sí, para cuando nos pregunten, ¿somos dueños de nuestro cuerpo?, poder levantar la mano y decir, sí soy. ¿Por qué? Porque tengo el derecho de elegir hasta el final, en dado caso que algo extremo suceda en mi vida. Siguiente, por favor. 3 pilares, ¿no?, y 3 frases que se nos deben de quedar, creo yo, dentro de nuestro aprendizaje es: una sociedad justa no es aquella que prolonga la vida a toda costa, sino la que respeta la voluntad de quienes ya no tienen esperanza de sanar. Y aquí pongo un caso que creo que, no quiero decir todos, pero quiero pensar que la gran mayoría conocimos hace algunas semanas, que es el caso de Noelia Castillo en España, ¿no? ¿Acaso a ella se le respetó su decisión? Para los que no, pongo un texto rápido. Una chica de 25 años de edad, con paraplegia, en España es legal. En 2024 ella mete su solicitud, ¿no? No recuerdo cómo se llama allá, pero el instituto que regulariza la eutanasia en España, se la aceptan, y el que impide que el proceso avance es el papá. El papá, apoyado por ¿quiénes? Por la fuerza cristiana católica de España. Y yo me pregunto, ¿acaso es eso amor? Mantuvo a su hija 2 años prolongándole el dolor. ¿Para qué? Para evitar que él sufriera. Y entonces nos vamos a la parte de cuidados. Yo siempre he dicho, si alguien sufre más que el propio paciente, son las personas que acompañan, ¿no? ¿Por qué? Porque dan la vida por la persona que está en el hospital. Porque sostener una mano enferma de un padre, de un abuelo, de un tío, pero sobre todo de un hijo enfermo, no es nada sencillo, obviamente. Implica, ahorita lo cuenta con la maestra Adriana, poder sostenerte a ti para sostener a quien amas, ¿no? Y eso implica un amor profundo. Ustedes imaginen, los que son papás, pues, va a ser un poco más fácil de entender, pero los que no, como hijos, el de que yo llegué obviamente con mis papás y les dije, quiero luchar por la eutanasia en México y voy a ser la persona que la va a legalizar. Obviamente difícil fue, pero su respuesta fue, te apoyamos, porque al final de cuentas es tu vida y hemos estado contigo en un proceso de casi 15 años viéndote hacer de todo, y ellos han estado ahí haciendo de todo, ¿no? Mi mamá desde limpiándome cosas que no debería limpiarme a esta edad, hasta curándome también cosas que no le corresponden, vaya, pero que lo hacen ¿por qué? Por amor y por respeto a mi vida, porque yo, como siempre le digo, antes de ser mamá, eres una mujer individual, ¿no? Antes de ser hija, soy una mujer individual, ¿sí? Tener una red de apoyo y de cuidados maravillosa, ¿no? Y la ley, yo los invito a que la lean, la encuentran en www.leytrasciende.org,
pero plantea un sistema de cuidados y de acompañamiento integral desde antes, ¿no? O sea, en la preparación, durante y después para los que se queden en vida, porque eso es una muerte digna, un acompañamiento de cuidados tanatológicos, en donde se involucren incluso especialidades como trabajadores sociales y demás, porque en Canadá así es. Verificábamos, en Canadá se necesitan 2 verificaciones, y las verificaciones no las hacen ni médicos, los hacen trabajadores sociales, y ellos son los que les dan la verificación para cuando ellos quieran tomar. Siguiente, por favor. El segundo pilar es hablar de muerte digna, es hablar de amor, de empatía y de respeto hacia el dolor humano, nada más. No es hablar de cosas que nos deban de asustar o que nos deban de dar miedo, es hablar simplemente de respeto hacia el dolor humano. ¿Quiénes somos nosotros para opinar del dolor de alguien más? Nadie, absolutamente nadie. Incluso aunque tengamos las mismas patologías, se viven totalmente diferente y doctores aquí presentes no me dejarán mentir. Puedo tener un paciente o 2 pacientes con el mismo diagnóstico, pero que lo viven totalmente diferente porque al final de cuentas son individuos diferentes, son personas diferentes y que tienen obviamente contextos diferentes. Y eso, vaya, que influye al momento de hablar, ¿no?, de cuidados. Siguiente, por favor. Por último, y esto es muy importante, que Ley Trasciende pretende dar voz a quienes sufren en silencio, porque eso al final de cuentas es el primer gran paso para que todos construyamos un país muchísimo más humano. ¿Por qué? Porque mucha gente a lo largo de la historia no ha hablado, se queda callada. ¿Por qué? Por el miedo de ser juzgados, ¿no? Que también las creencias pesan mucho. Y entonces vemos la estadística y nos dice incluso que la tercera causa de suicidio en nuestro país es por vivir con dolor crónico y que son personas que no encontraron ayuda en la medicina o en su familia y que deciden entonces tomar una salida en soledad, no acompañada y verdaderamente triste porque no es el mismo impacto para un familiar acompañar que abrir la puerta de una habitación y ver una escena desastrosa. ¿Sí? Siguiente, por favor. Básicamente, ¿qué es la Ley Trasciende? Estamos haciendo reformas, 2 en específico, que es la reforma a la Ley General de Salud para despenalizarlo, legalizarlo y también al Código Penal Federal, en donde ya no se pueda criminalizar y se pueda regular, que eso es muy importante, es decir, que esté lineamientos, que quién puede acceder, quiénes pueden acceder, qué es lo que necesitan, cuáles son los requerimientos y que sea un proceso totalmente regulado, ¿no? Y una un poco más ambiciosa, pero que también estamos trabajándola, es modificar el 4º constitucional para reconocer el derecho a una muerte digna como un derecho humano y que entonces sea brindado de manera gratuita y universal a todos los y las mexicanas, que eso sí estaríamos hablando de un derecho y no de un privilegio. Siguiente, por favor. Afortunadamente hemos tenido una cobertura nacional e internacional bastante importante. Me atrevo a decir casi todos los podcasts importantes de nuestro país, medios de comunicación. Y esto es gracias al apoyo de la sociedad, pero también es invitarlos a que se sumen a la conversación, que así como hacemos cosas tan virales de lo que todo hablan, como lo es ahora el caso del chico Emilio Antún, pues que también esto lo hablen, ¿no? Y que justo puedan, bueno, hoy aquí somos 100, si ustedes 100 cada uno habla con 10 personas de esto en su casa, con amigos, vamos haciendo como racimos, ¿saben? Y es trabajo social, porque si esto lo vamos a lograr, va a ser gracias a la presión social. Que si yo les pregunto, ¿a quién le gustaría tomar esa decisión? Si tiene 80 años y eso llega a pasar, porque la primera causa de muerte a nivel mundial es derivado de una enfermedad, pues yo creo que todos. Y si alguien no, respetable. Puede seguirle hasta donde usted quiera. Siguiente, por favor. Nada más para ponerlos en contexto general, en donde estamos, qué está sucediendo ahorita. En octubre se logró llegar al Senado de la República y a Cámara de Diputados. Presentamos la iniciativa apoyada por casi todos los grupos parlamentarios. Actualmente tenemos más de 153,000 personas
que apoyan esto. Tenemos más de 5,000 personas del sector médico que apoyan esto. Tenemos encuestas, hemos hecho realmente un trabajo bastante exhaustivo y ahorita nos encontramos tratando de encontrar la dictaminación. La semana pasada tuvimos el primer foro conversatorio muy formal en el Senado de la República, en donde tuvimos más de 50 ponencias de distintos expertos, pacientes, familiares, cuidadores sobre todo, para que con esto las conclusiones puedan tomar una decisión y ver si avanza al siguiente paso, que es pues la discusión en el Pleno de la República, que eso esperemos que sea para el siguiente periodo legislativo, que empiece en agosto, y si no, más tardar en marzo del siguiente año, pero de que va a ser una realidad, yo estoy segura que va a ser. No sé cuándo, no sé cómo. Y los últimos 2 favores que les quiero pedir para finalizar, por favor, es uno, quienes gusten apoyar, encontramos el código QR en donde está para firmar la iniciativa, les pide sus datos generales, nombre y demás, simplemente el respaldo ciudadano. Y el segundo favor es entender que esto no es una lucha individual, que si ustedes gustan sumarse a la conversación, lo hagan activamente. ¿Cómo puedo hacerlo activamente? 3 cuestiones simples: firmando y compartiendo para que firmen, apoyando en redes sociales y, muy importante, conozcan quiénes son los diputados que los representan, mándenles un correo, es información pública, haciendo presión de para cuando la ley trasciende, apoyen la ley trasciende, algo relacionado. Y el último favor y muy personal es entender que si, a ver, lo voy a decir aunque suene un poco fuerte, pero es la realidad, si el día de mañana yo ya no estoy, no dejen que esto decaiga. La semillita ahí está y creo que es responsabilidad de todos nosotros regarla y que sigan, ¿no?, impulsando y que se interesen y piensen en su futuro, ¿no? Nadie está exento de enfermarse. O sea, quien me pueda ahorita levantar la mano y asegurar yo no me voy a enfermar y no voy a pasar por eso, lo que quiera, les doy lo que quiera, pero no hay manera de asegurarlo. Y entonces, por si sí o por si no, no dejen que esta lucha decaiga. Está en sus manos porque al final de cuentas es para su futuro, o el de sus hijos, o el de sus papás, o el de sus abuelos, no lo sé. Y los dejo con esta frase, que es que aunque el cuerpo se desgaste, la dignidad jamás debería desgastarse con él. Aunque cueste todos los días luchar por ello, creo que es responsabilidad de todos. Y si ustedes que están sanos y tienen el privilegio de tener salud, ¿qué les hace falta para cambiar su mundo? No digo el mundo en general, su mundo. Aprovechen su salud. Es el mayor privilegio que podemos tener. Y no solo existan, vivan. Vivan cada uno de sus días. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Samara por esta gran conferencia y vamos a ceder el paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si me ayudan levantando la mano si alguien tiene alguna pregunta para que les podamos pasar el micrófono.